asa sumacam curistani untuk maliku iskapatah marah hewai maya jasinyani hak tanyata kiwa Askay pukipan hila kuyakana karun asinyani wasitampi utkawina kamaro kut anip harakikta churo lunes urun kasina lunes nairir ururakiwan ya kayat arakiktan hilat kuyakanak tiapatwa arun asinyani churo nyawa tunka pusine urunaka sarakawai maki upachak sarat harak hilat kuyakana kamach karakinyani hilata isak arun asinyani kamisaki Waliki hilata Fredi, hila kuyakanaka, maskaipupan, sasinwana yasa luntan iparaxman, kitinakasa radio Sangavilis, sikta, taque humanacaro, Camaraki provincia Los Andes, Peñas, Marcanoa, 14 de noviembre, Zapamaram, Tapharakiri, el descuartizamiento de Tupac Katari, la Federación Uxangrina que Santa, Chihnira, que para que se runta Tapharaki, Ayukamata, Ayayas. Wakichaben Pekayan Tapjaniani, programa Dialogando con los Aymaras, Aymar Gilanacampi, Aymar Cuyacanacampi, Aruski Tapjaniani. Amuy una casa, Lupibi una casa, Asipjaniani, Sasin Hayukama, Uka Sutini, Wakichaben Capitano, Wakilata Freddy, Kichaja Zapal, Lunis una caja Yatita Punewa, Kamachinakata, Ma orientación jurídica, Hayuksatoqueta, Aruski Taña. Hayuk sa tokitwa aruskit iritan hila kuyakanaka kunatekan karakiwa Dr. Alfredo Jupampiwa sapa lunes kapacharoja aruskiptan maymaya kamachinak toket. Kamasti paru katok anyani hilata kakita arhat iri Dr. Alfredo Condori Guzmán Jupamperskiptanyana. Bueno, doctor, muy buenas tardes. Nuevamente en el programa, ¿no? Buenas tardes. Hermano Freddy, hermano Isaac, buenas tardes. También saludarle a todos los que escuchan la radio, ¿no? Anteriormente habíamos hablado de juicio oral, también vamos a proseguir con ese tema de juicio oral en materia penal, ¿no? Cómo procede juicio oral a base de qué, cuáles son las instancias, cómo son las pruebas, cómo son las pruebas testificales y quiénes tienen que estar presentes. Aparte de eso, con qué resoluciones termina todo un juicio oral. Estamos pues para poder tocar todos esos temas. Importante, doctor. Doctor, ¿a qué se refiere o en qué consiste el juicio oral? El juicio oral es la parte esencial de todo el proceso. Es la parte esencial de todo el proceso. Hay que entender que son tres partes, ¿no? Que está dividido todo el proceso, esta etapa preliminar, después etapa preparatoria y juicio oral. Bueno, pues el juicio oral es pues una de las etapas más importantes de todo el proceso, donde ahí deciden, donde ahí demuestran todas las pruebas. Es la parte esencial y las resoluciones con quien va a concluir el juicio oral, ya sea la resolución de sentencia absolutoria o sentencia ejecutoriada, son pues determinantes y pues para poder dar la privación de libertad o para poder absolver toda la culpabilidad, ¿no? Esa es la primera instancia, hasta la sentencia, la primera instancia que dicen, ¿no? Después de sentencia para el otro lado ya pues de apelaciones, la segunda instancia. Bueno, doctor, ¿cómo se inicia un proceso penal? Bueno, un proceso penal se inicia a través de una demanda, ¿no? De una demanda, y esa demanda puede ser verbal o también puede ser por escrito. Puede ser verbal o escrito. También es competencia del Ministerio Público. Pero en otros procesos no es competencia del Ministerio Público, ¿no? Dependiendo qué delitos y qué delitos no son competencias. Los delitos de menor relevancia obviamente son pues competencia directamente de juez de sentencia. No hay, ahí no hay etapa preparatoria. Directamente se van al juicio, es juzgado de sentencia, juez de sentencia. Pero mientras, cuando existe aquellos delitos que son competencia del Ministerio Público, me refiero al delito artículo 16 y 17, obviamente en este caso es competencia del Ministerio Público, ahí tiene que ver etapa preliminar, aparte de eso la etapa preparatoria que es de 6 meses y el juicio oral.
Bueno, doctor, ¿cuáles serían, pues, por ejemplo, del Ministerio Público, cuál es la competencia, ¿no?, de los juicios que tiene? Bueno, el artículo 16 manifiesta, ¿no?, delito de acción pública. ¿Y qué es delito de acción pública? Son aquellos delitos que son, pues, que tienen mayor relevancia, ¿no? Obviamente el artículo 16 manifiesta, Ministerio Público de oficio puede ejercer, de oficio. ¿A qué me refiero a eso? De asesinatos, organización criminal, asociación delictuosa, hay pues homicidios, delitos contra el Estado, estamos hablando que afectan a la sociedad, son delitos mayores, ¿no? Terrorismo, financiamiento al terrorismo, esto ya estamos hablando. Obviamente, esos son pues competencias directamente del Ministerio Público, así lo manifiesta el artículo 16. Y el artículo 17 manifiesta delito de acción pública, pero a instancia de partes, a instancia de partes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, primero tiene que haber una denuncia, sea verbal o escrita, recién pues el Ministerio Público va a tomar acciones legales. Mientras eso no va a poder, requiere de una demanda. ¿Cuáles son esos delitos? Delitos de libertad sexual, también está, en muchos casos también está libertad de la propiedad, también está, ¿no? Bueno, en todos los delitos tienen pues ciertas características, obviamente requieren de una demanda, también puede ser escrito o oral, después directamente quién es el titular de la acción, es pues el Ministerio Público. Y el otro es artículo 16, 17 y el 18, delito de acción privada. En esos no requiere una demanda dirigida al Ministerio Público. Esa tiene que ser una denuncia correspondiente a juez de sentencia. ¿Y cuáles son esos delitos? Son pues, más personales, pero estamos hablando uso indebido, abuso de confianza, estamos hablando giro defectuoso de cheque, estamos hablando difamación, calumnia, injuria. En esos casos directamente vamos a juez de sentencia. Importante. Doctor, en esta parte de prueba testifical en el juicio oral, ¿quiénes son o cómo se presenta? Por ejemplo, un amigo me ha comentado una vez, yo y mi esposa, dice, no fueron al registro civil a averiguar, sacar información. Entonces, él había dicho al registro civil, ya vas a traer 2 testigos, que no sean tus familiares, ni mucho menos lleve a los apellidos que tú llevas así, ¿no? Y mayores de edad, algo así. Pero en esta prueba testifical, ¿cómo se presenta los testigos, doctor? Estamos hablando ahora en materia penal exclusivamente, ¿no? Hay diferencias en materia civil y en materia familiar. Obviamente, en materia penal, obviamente todos pueden ser testigos, todos pueden ser... Hay pruebas testificales, pruebas documentales y pruebas periciales. Obviamente todos pueden ser como testigos, a excepción de aquellas personas incapaces, que aquellas personas hayan ingerido bebida alcohólica, aquellas personas que tienen discapacidad o que están pues enfermos mentales. Obviamente esas personas, obviamente que no tienen pues un juicio de valor para poder emitir su criterio, no pueden ser testigos, pero después todos están, así sean menores de edad. Y también como testigos, la víctima misma puede ser como testigo en muchos casos, casi generalmente cuando nosotros procedemos, obviamente, a la víctima también, aparte de ser en calidad de víctima, también ponemos en calidad de testigo. Ahí no puede haber pues que su hermano y que no puede. La norma establece para todos. Y las policías también, aquellos investigadores también pueden ser pues en calidad de testigo. Entonces en esa condición todos están pues para poder realizar el llamado para poder testificar. Aquellas instituciones que no dan permiso a los testigos, obviamente cuando existen comparendo para el testimonio, para que puedan realizar la audiencia correspondiente, hasta pueden ser sancionados 8 horas, así lo manifiesta, y ese permiso tiene que ser con goce de haber. Así lo manifiesta. Entonces, en ese entendido, todos tienen condiciones para poder realizar de testigos, pueden ir en calidad de testigos, siempre y cuando sea pues de su conocimiento y tenga que aportar en la declaración correspondiente. Entonces, aquellas personas que no tienen nada que ver, obviamente no van a proceder para poder ser en calidad de testigo. Los adolescentes, los niños también. Muchas veces, obviamente que sí, creo que la vez pasada habíamos comentado, ¿no? De que había un niño que obviamente había presenciado y bueno, pues un tatuaje en la espalda había visto y bueno, cuando le preguntaron, obviamente el niño ha respondido que sí, evidentemente era él. ¿Y en cómo te das cuenta él? Tenía tatuaje en la espalda y verifican realmente era pues ella y obviamente era pues prueba fehaciente. Con eso, mira, imagínense, también, pero los testigos menores de edad tienen pues diferente trato. No se los puede hacer la interrogación
en la sala de la audiencia. Tienen pues diferentes tratamientos. Muchas veces hay un término que decimos cámara Gesell. Cámara Gesell, ahí se hacen pues las declaraciones correspondientes, obviamente con personas entendidas en la materia, me refiero a psicólogos entendidos, o también cuando realizan algunos testimonios el juez tiene que ser acompañado de una persona en el caso de que no existiera de una persona confiable al menor, obviamente, y no se lo puede pues realizar las interrogaciones en la sala, pues está prohibido, obviamente, en el caso de que sean eso, obviamente interviene en la Defensoría de Niño, Niña, Adolescente. Bueno, doctor, como tú decías, hay niños que tienen un trato especial, ¿no es cierto? Bueno, dentro de todo esto, por ejemplo, hay testigos. Dentro de esto, ¿qué es el principio de la dignidad humana, doctor? Bueno, estamos hablando de principio, hay, en derechos o procedimiento penal hay pues principios, ¿no? Obviamente no significa principio de dignidad, obviamente en esos términos, ¿no? Obviamente ahí significa el principio. ¿Cuáles son los principios en materia penal? Ahí están pues principio de celeridad, ahí está principio al debido proceso, ahí está principio de garantía de accesibilidad, principio de inmediación. Obviamente esos son los principios más manejados en materia penal. Esos son los principios, obviamente son pilar fundamental para poder establecer un procedimiento correspondiente. Hay 17 clases de procedimientos, ¿no? Obviamente no está establecido conforme en la ley 025, que es manifiesta para todo el procedimiento, el principio que usted manifiesta, no está en la ley 025, pero ahí están principios de celeridad, principio al debido proceso, principio de inmediación, ahí está principio de economizar, principio, lealtad procesal, todos principios, son parte fundamental para un proceso. Porque decía, por ejemplo, a un víctima o un victimador, digamos, ¿no? Que es la contraparte, una vez, digamos que está sentenciado, a veces recibe malos tratos, ¿no es cierto? ¿No? Sí, sí. Pero yo creo que tiene derechos, ¿no? De no ser tratado mal, ¿no? Porque para sacar, digamos, la culpabilidad dentro de la policía mismo lo maltratan, ¿no? Qué buen tema qué buen punto que tocas eso. Nadie puede ser tratado mal, porque así lo manifiesta el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal. Cuando aquella persona esté sentenciado con sentencia ejecutoriado, recién se lo puede decir que es culpable o autor, mientras eso el artículo 116 igual de la Constitución Política del Estado, mientras no hay pues presunción de inocencia, entonces lo tiene que presumir que es inocencia, por más que hayas visto, hay muchas veces no se puede eso, tiene que haber una sentencia, así lo manifiesta, tiene que haber una sentencia, no solo una sentencia, y esa sentencia tiene que ser ejecutoriado, no simplemente una sentencia, ¿no? Esa sentencia tiene que ser ejecutoriado, recién se lo puede decir pues que es el autor, el culpable de un delito. Mientras que no haya una Mientras sentencia, no se puede, pero obviamente en la vida real hay pues vulneración de derechos, existen muchas veces vulneraciones, por ejemplo, el artículo 231 manifiesta pues que no pueden estar pues, que no pueden, la imagen que tiene aquella persona que supuestamente es presunto autor, no puede ser mostrada en medios de comunicación, así lo prohíbe el Código de Procedimiento Penal muchas veces, pero eso es el punto que más se vulnera, ¿no? Obviamente, pero la Constitución Política del Estado igual lo manifiesta y lo garantiza. El Código de Procedimiento Penal igual lo manifiesta. Por ahí posiblemente es inocente, como varios se ha visto, y se lo muestra la imagen. Obviamente, hasta antes de dictar la sentencia ejecutoriada se presume entonces que es inocente. Importante. Doctor, en esta parte esencial del juicio oral, la parte preliminar, específicamente, ¿a qué se refiere, doctor? ¿Qué se hace en esta etapa preliminar? La etapa preliminar, que siempre hemos escuchado, ¿no? Es el inicio de todo el proceso, es el inicio correspondiente cuando inician el procedimiento correspondiente. Obviamente, la etapa preliminar también tiene un plazo correspondiente, que el plazo es de 20 días. De 20 días, obviamente, ahí tienen que recolectar los elementos de convicción, para recién sacar la resolución para hacer la imputación formal correspondiente. O en el caso de que no existiera, entonces resolución de rechazo son 20 días, entonces la primera etapa del procedimiento es etapa preliminar, ¿no? Pero puede ser susceptible a una ampliación de 60, 80 días correspondientes, pero tiene que hacer la ampliación a juez de instrucción. Pero es la etapa más vulnerada en todo el proceso correspondiente. Hay procesos que duran hasta 2, 3 años en la etapa preliminar, que no son circunstancias, que no cumplen, hay jueces que lo dejan así.
Pero también hay jueces que se rigen pues, en la norma correspondiente, porque la norma manifiesta 20 días, pero si en caso si hay delitos que tienen que ser pues tratados a nivel internacional, posiblemente son delitos de mucho, ¿cómo le puedo decir? Que tienen que hacer una investigación profunda, entonces requiere de ampliación. Muchas veces, pero es la etapa más vulnerado, entonces la etapa preliminar es el inicio de una demanda, de una denuncia correspondiente o querella, con lo cual termina con imputación formal o con una resolución de rechazo. Y la parte preparatoria. La etapa preparatoria, posteriormente, cuando existe la etapa preliminar, emite el juez imputación formal. Entonces quiere decir que él es culpable, entonces se tiene que abrir la etapa preparatoria. Y en esa etapa preparatoria, los restantes, los que no han podido recaudar, o sea, lo que no han podido recolectar todas las pruebas, entonces tienen pues los 6 meses correspondientes, donde hacen ahí prueba testifical, puede ser después declaración, ampliación de declaración informativa, declaración de los testigos, puede ser pericias, obviamente inspección técnica ocular, todo eso son 6 meses. Pero ese 6 meses también es susceptible a una ampliación de 18 meses. De 18 meses correspondiente, obviamente también habíamos manifestado esa etapa preparatoria, obviamente también va a terminar con 2 resoluciones. ¿Cuáles son esas resoluciones? Es pues acusación, cuando hay elementos de convicción suficiente, es acusación. Y cuando no hay nada de elementos, obviamente han demostrado de que no había sido, o se habían confundido, o que no había sido partícipe del delito, entonces es el término que se utiliza, sobreseimiento. Entonces quiere decir que no había sido partícipe de eso, pero también es sujeto a apelación eso, si en caso si alguien está disconforme con la resolución correspondiente. Termina eso, entonces cuando termina con acusación, obviamente ahí termina la etapa preparatoria. Bueno, doctor, viendo todo esto, por ejemplo, ¿no? Hace rato igual estábamos hablando de lo que son testigos. Testigos. ¿No? Ahora, por ejemplo, un testigo que, más que todo, no tiene que tener un resguardo, ¿no es cierto? Hay muchos testigos que ya no quieren pronunciarse, ¿no es cierto? No, pero hoy, por ejemplo, el victimario a veces ya lo incrimina a un testigo, por tal motivo no quiere ir a testificar lo que ha visto. Dentro de este juicio, ¿cómo el testigo lo resguardarían, doctor? Obviamente tiene que haber garantías, también está prohibido a aquellas personas en el caso de que tomaran recaudación, si toman la reserva correspondiente, está pues penado por ley correspondiente. Muchas veces incurren pues a, ¿cómo se puede decir? Que a la venganza. Muchas veces no te lo manifiesta directamente, muchas veces a temor de eso también, obviamente muchas veces no se animan pues a ser en calidad de testigo, obviamente se tiene que manifestar, entonces si hay alguna persona que quiera hacer que es testimonio, entonces testigo, en calidad de testigo muchas veces tiene que manifestar al juez correspondiente la reserva correspondiente. ¿Por qué? Por tener para cuidar o para precautelar su interés, porque muchas veces es comprometedora realizar esas cosas. Hay pues delitos de causas mayores, obviamente. Entonces en ese caso también tiene derecho el testigo correspondiente. Importantísimo. Doctor, vamos a concluir con el juicio oral. Y este juicio oral, que al finalizar, ¿qué es lo que va a tener una sentencia? Y ahí ya concluye el proceso. Habíamos hablado que acusación, ¿verdad? Cuando existe acusación, con eso termina la etapa preparatoria, ¿no? Etapa preparatoria, todo, entonces lo emiten a juez de instrucción, con eso termina. Cuando hay acusación, entonces juez de instrucción inmediatamente hará pues el sorteo correspondiente a qué juzgado le va a tocar, porque hay acusación. Entonces habrá pues, posiblemente, dependiendo qué delito, también puede ser juez de sentencia o tribunal de sentencia. Obviamente existe en juicio oral, obviamente le va a culminar una vez ya sorteado el juez correspondiente para que presente el juez, el Ministerio Público, las pruebas. Posterior a ello lo van a notificar a la víctima para que presente su acusación particular. Pasa 10 días. Otros 10 días después que presentó, después de otros 10 días lo van a dar al supuesto sindicado para que haga sus pruebas de descargo. Obviamente en juicio oral procede, obviamente cada cual va a defender su acusación correspondiente en orden, ¿no? Obviamente le corresponde primero a fundamentar su acusación es al Ministerio Público, posterior a ello a la víctima, posterior supuestamente al culpable. Obviamente, posterior a ello, obviamente
harán sus pruebas, se judicializará las pruebas correspondientes, obviamente en esa etapa, obviamente, qué pruebas son ilícitas y qué pruebas son lícitas se va a judicializar, qué pruebas han sido pues introducidas de forma ilegal, de forma pues no ha sido conforme a ley, entonces todo eso se va a ver y bueno, pues cada cual después verán las pruebas correspondientes y las pruebas testificales. Las pruebas testificales acudirán a la audiencia correspondiente, obviamente las pericias, todo correspondiente. Al último, para terminar, entonces, es los alegatos que decimos, ¿no? Los alegatos, para concluir, en el mismo orden es alegatos. Primero es el Ministerio Público, posterior a ello es pues de la víctima, posterior a ello después es pues, de la defensa del sindicado y después lo van a dar la palabra si en caso si la víctima quiere pronunciarse. Y el último, hacer uso de la palabra, es el sindicado. El sindicado, estoy haciendo pero de forma muy resumida, ¿no? Es el sindicado, posterior a ello, se va a emitir la resolución correspondiente de la sentencia. Esa sentencia ya puede ser sentencia absolutoria o sentencia ejecutoria conforme al artículo 364 y 365 del Código de Procedimiento Penal. Importante. Doctor, las personas en este momento, los que nos sintonizan, nos ven, ¿dónde pueden acudirte a usted para que les orientes, les asesores, les guíes o una explicación sobre alguna situación? ¿Y dónde le pueden encontrar, doctor? Para terminar, un punto más quería tocarlo, ¿no? Obviamente, cuando hay la sentencia, obviamente cuando exista la sentencia, obviamente pues lo van a notificar con la sentencia al sindicado. Tiene 15 días para poder presentar la apelación restringida, ¿ya? 15 días puede seguir apelando a esa resolución. Eso pero ya no se resuelve en el juzgado correspondiente, sino ante los vocales. Pero si también está desconforme con la resolución de los vocales, tiene todavía otro recurso de casación. El recurso de casación así lo manifiesta el artículo 416. Entonces esos son los derechos ya sea del imputado o del acusado o también puede ser pues de la víctima correspondiente. Toda resolución es sujeto a apelar, pero en los plazos que corresponden. No se puede hacer la apelación correspondiente de aquí a 15 días, de 20 días, no. Hay plazos que se tienen que respetar. Obviamente, la dirección que nosotros estamos en está en Cruce Vieja, en el edificio de la Fiscalía. El edificio se llama Illimani, pero estamos en el edificio de la Fiscalía, no en el edificio del juzgado, sino en el edificio de la Fiscalía, planta baja, oficina número 25. Planta baja, oficina número 25, desde las 9 hasta las 3:30 de la tarde atendemos en la oficina, desde las 9 hasta las 3:30 de la tarde. Mi persona atiende pues todo materia penal exclusivamente, no juicio oral, etapa preparatoria, estamos hablando de medidas cautelares. En materia familiar, divorcio, liquidación, partición de bienes, negaciones, impugnaciones, todo lo que corresponde. Y en materia civil, usucapión y acción de reivindicación. Todas aquellas personas que requieren de nuestro servicio, pues estamos bienvenidos. Nos pueden llamar al teléfono 725-37-363, al teléfono 725-37-363, o también nos pueden llamar al número de WhatsApp, que nos pueden enviar mensaje de texto o también pueden dar mensaje de audio al mismo número 725-37-363. Todas las consultas son de forma gratuita, no hacemos algún cobro correspondiente. Bueno, doctor, ya pues entonces el próximo lunes, ¿no? Estaremos nuevamente. El próximo lunes también estamos tocando, pues invitarles a todos los radioescuchas, vamos a estar tocando otros temas legales para poder llegar hacia la sociedad, pues, hasta el día lunes. Hasta el día lunes, doctor. Hayu Kamata, Gilata Isaac, doctor Alfredo Condori Guzmán, Jupampi Aruskip Awaitan, y hasta Niawa Hakuinaxa, Yurani Wayapharakta, Mukatja Humanaka Sarant, Wayapharakina, oficina Taipiro, Hayu Kamat Humanakaja, y hasta Jupampi Aruskip Añata. Waliki, doctor, Jupampi Aruskip Awaitan. Kuenkama Arunt Añani. Tiene acá redes sociales y hasta que Anipjarakisto Panakar Arunt Añani. Cauquiteja Daniel Liana, Consulurasta, Gilata Daniel, Caiza Brasil, Sao Paulo, Hayuk Satoken, Juparon, Arequiva, Cantón Franz Tamayo, Umacha, Hayuk Satoquero, Takpacha Familia Yana, Humanacaron, Atapta, Chacachi Marcan Familia, Quispe, Manacasuca Kipcara, Quisasinu Upawali, Monasiña Chuimampi, Arunt Anipjarakta, René Ariñez, Upasuca Kipkaraki, Alan Giovanni Núñez, Jupas Arunt Anipta, Hugo Mamani Quispe,
Hernán Sarabia Ali, Brasil Marcata, familia Sarabia, Humanacarun Tataptaca, provincia Masuyos, Cormata Baja, Jai Uxatoquena, Humberto Laime, Ucaquipcaraque, Aron Ani, familia Laime, familia Apasa, Caisa, provincia Omasuyos, Jai Uxatoquen Gilat, Cuyacana, Humanacarun Tatapta, Brasil Marcarua, Gilpachaya, Sarant, Oejap, Jai Uxatoquetza, familia Nacaro, Tumt Anipjaraquiva. Ukama hilanakas kitinakas ang kahamarkanakan sistaphe hasta acá wakichaw yung bisnairaro sarant apha yukamata hiwasaha katok anyani chahaya hilaro maini hila ya hasta sutipa kelkan asini kaukan kirisa kuna provincia kaukat sutawai kuna sutenisa inas makargo komunal ukaniche hanuka haniraku kanaksa isa kelkan taskarak chahuparo katok anyani Huparu katok anyani hupahak sar toquero halani warakia akain kuang maha arunta kipuniani hilata Néstor Balín huparo Max Quispe humasarun atarakita Brasil Marcata chaja René H Chipana hupaja ukakipkara Sao Paulo Brasil hayuk satoqueta René Humberto Chipana arunta tata Ever Mamani Brasil Macan Ascaracan Chiturasana chaja Cauquiteja Samuel Quispe upasa Arun Tasiraki Ukatjasarakiwa Tatajaru Nujapjatan kun Hamza Nayak Sartirista Doctor Alfredo Guzmán Uparo Arun Taniraki. Katok anyani ukama haber kitisa kunasa tinisa Samuel Bernas atau Hupaja provincia Pacaje Centro Río Hayuxata Cantón Río Blanco. Cantón Río Blanco, como hayuk satao por Tanawai Hupaja, como Gatot Añani Hilata Camisac Walik por Tanawai Tag, más que hay poquito. Y chata rienda, y pagarás más vanessa, y vuelve tiempo está acá lugar, ane por tan imperial, porque campung, uka manera. Entonces, anchet lugarana, patunca, provincia Arunt Aymont, Hilatana Culacanac Uivampe, Kamasiri, Takaitak lugaran anchitak, lupintaski, pero hermanos nayak sakiristua, kamacharakinan o kamay pachan monanyapa, ani kamachiknas. Anchitanin kara arsuskan ma abogado, doctor, ¿no? Que juicio, pero ante Dios no era katan, ma konas pasas pa, kitiris ki gasna, ani bachara kitiris ki gasna te, porque pachat. Oñahatan historia, wawana que bateque, mahallo, son porintay, abretahanis porintay caspa, abretahiwasasisna. Kiti contra de arsustasin, ¿no? Entonces, anchitna, portan casina, provincia Pacajes, ukechakan camas, pero acá, ciudad del Alto, ukechakan camataje, ya, haipach marana camataje calugaran, pero campon ja, Sarapinirak tu hanipina askarak campoja Pasto Grande y Cantón Río Blanco, Ucachacatat, y naya profesor actual la religión adventista del séptimo día. Arun taimonarak antes hanira tabia palcasa, hermanos de Río Blanco, nanaka juevisa portani monapa pagila, no, Cantón Río Blanco, iglesia adventista del séptimo día. Anchita oportunidad, makatanta, ma motivo uti, hait añataque, radio hasta añataque. Entonces, ¿qué manera na ha manakar arunt ay manap iwampi, manaka kama sipta hani ko lugaran konas achikite, walit hayaw ko lugara, wachak lugara. Entonces, casi ito 15, 16, ukankiwa, ukalong korpankiwa, no? Uka Río Blanco, Camarca, entonces municipio Charañ, o Cachacanqui. Entonces, en especialmente a que ciudad en Camarcasenja, urbanización Chijini Alto del municipio distrito 12 del Alto. Entonces, nanaka, na dirigente Camarca ocupación correcta cash, urbanización Chijini Alto, en especialmente la hermana Gladys Mullo, presidenta, y vicepresidenta es Goriti Calizaya, y mi persona, Saúl Berna, como secretario de Hacienda. Y Haustay Monapna, Gilatana Caro, Anchita,
docente naka uka urbanización kimsa niwa, ¿no? Transporte, sector transporte, Pedro Domingo Murillo. Ukanaka upanakan lotenaka pa ukan uti. Chihine alto. Kamaraki utarakiwa mayaha ferroviario. Hasta naira hutkan ferroviario Charaña, Biacha, Urur. Ukanakan panaka trabajo pana, ukanaka orakini. Ukanaka avista estaba en chit lugarana, hutap pana sábado taque, ¿no? Sábado 19 de noviembre, 8:30, Cauquensa Pasine, mana que ya captaba. En el Concretec, Camino Biacha, en la cancha donde siempre acostumbramos llevar la reunión. Como directiva, nosotros queremos llamarles a ellos para que puedan asistir el día sábado a una reunión de mucha importancia para nuestra urbanización. Y aquí para que profesora naka, no, trabajo en cap, haya lugar en cap que, ukatano tiempo el capit, fernaya anchit radio San Gabriel, walista tapini provincia nakan. Entonces ukat naya anchita pasta nevita comunicataki, como era que naya hait habit comunicado. Está pam kuyakilatanaka. Y a Chichirinaka, especialmente transportes, Camaraki ferroviario, Camaraki Humanakaste, Salvador Tequepurin, Tanipjama, Ukamar Lotenakam, Amuyasipjama, Caucan con Hamas Kisa, Sitej, Utaniti, Hanit Utaniki, con Hamas, Ukama proyecto Nakatak Nanaka, Mayiñatak, Hamanakati, Hanesapkitata con Rak Maya Parakirista. Entonces, Ukanan. Anchita motivo por añatak que radio, especialmente de urbanización Chihine Alta del distrito 12. Waleke, Hilata Berna, Hichaja, Uka, tanta chavin humanaka con sa aruski papjata, con jamanisa, con una casa lurasis, que han kaja ver con hamsa. Kuna pacharos kalt apjata uka tanta chavina campe. Igual que más y especialmente nana que presentaba para gas, domicilio a gas, matriz y también para captar a domicilio. Uka nakata clotaje luminarias, uka yakip kalyana ka hach amaka kiski uka nakata nana que presentaba. Uka te mayaha wale hach a proyecto take adoquinado, ¿no? Más proyecto presenta para al gobierno directamente, ¿no? Cuataipit. Entonces, nanaka monapi, hilatana kuyakanaka, con reunión al portani pasma, hanehaya nanaka wanta, urbanización, walahach achihai. Pa waranka kimsatunkan, fiskani, adjudicatario ni ukaya. Entonces, un poco, ni un tasin yamakite, uka manera nanakaha, manakar house tanismaka radio taipita, ukamat manakaha, kutapkasma, uka amuyapkasma, con esa necesidad sotik, nanaka amuyaptai, pero manaka, haneo instan hapkasma, con hamarike chispai. Entonces, uka manera nanachita comunica especialmente a los tres sectores, ¿no? Ferroviario, magisterio y transporte. Manaka kutapjama, ya tipje, ya que panaka cuenta, ya llamará, nanake, ijiris kapkarak, kaneo, haya tiempo kapkarak, ¿no? Entonces, manaka, kumaraki, lo tiene que fombis, ukaro, siwasanaka, chistok, ukaro fombit, siwasanaka, responde insnareki utasta insnareki utanaka. Entonces kai hiwasan ampabisak dirigente hamakta kenitake hiwasanaka maya wawak shaitanan. Ukawananakan amtabenaka como dirigente de la zona de Chijin Alto. Walinki.
Hinata verna, hicha inasa ukamaha chusalutina ka utpa chinas yaqipanaka por yatichirina ka hayana kan trabajar irnaka yakanaka saykum inas abandonado. Hupanaka ha utachaphañapa o hankha a ver ukach chusalutina kan tumpha hankha kamanakti amtaphata kunana kampisa aruskipatani hilata verna. Walikiw, especialmente nanaka como dirigente, hani kitirus nanaka sabkiriste. Hani hutapkam, hani sa utachap mam sachin, pero humanaka fombis de 1997, ukat pachagaya kapanagara, hiwasak absustan, ma sorteo trai, hiwasak Pakistan hai takini, ferroviarios pagi, transportistas mantap hai, pagapharaki, magisterios pagapharaki, más bien cobra queja, ma hiwasanch amasay hani kitis regal kistote. A ver, hayang tan pe, naya docente jamasa, hayang trabajayat, mistuyat febrero, y vacación de kiki por tañar, inclusive, uxanak, asunta, uxanagan, hayalugaranak, inclusive kuxatagonagan, comaraki, ka Valverde Villarroel, uxatagonagan. Entonces, ya que permanacak, hanipi amtas kaptatek, lo tenakam, na habilt aimunt, hutap más bien, puerta xistaratasquiva, manaka actualisip, chi documento nakama falche, manaka nanap aparakitisma, ukatekip tananaka, orient ayatake, amuit ayatake, ¿no? Uka anchit lugaran nayaha, más que todo, dirigente jamaja, anchit purt ankashen manaka habilt abs. Acá tanta chavas con oro ni sa gilata Raúl. Ya, y valikiwa, y sabadoro, manaka riuntasip. Paxe, sapa paxe, tukuna nanakaja, riuntasip, ¿no? Porque más tonakaja, sábado quiere que tiempo ne, domingo, a veces toca domingo, saraja, trabajo para, entonces lunes a corincaño, papchaja, entonces, nanaka sabadoro, así reunión ya confirmado. Albataba, anio hay poquita, rigit, entonces 8:30, ukatawa, manakar habil tapsma, 8:30, manaka port anipam, concretic, ukachak lugar, camino piacha, cancha, deportiva, ukachakankiwa, entonces manaka yo, intacta, ya tipta. Entonces naya, ukaki anchit lugarana, director jama, como hermana Gladys, hermana Gorrite, mi persona, hermana Yola, en español, hermano José, Yukanaka, Nanakwasur Riwint Asipkiatwa, y Panaka Sapketova, Avist Anima, Radioro, Hait Anim, Ukatanchit Portan Victiman. Ya. Con jamate gilata Isaxas kan in caraja y hasta yakepana caja hayato kanakan kiwi hasta armasu japre ora kenaxasin. Yakepaj alt asisin hayu karo hait oyap, ukaxistan wa engorde hayu kai. Yas losas utje, umas utje, alcantarillas utje, taquikunas utje, callena kasuma asfalt ataje, hayu kake uinstani pjarake, yas tu katja alht ashapje orag. A ver, acá me chusa orakenak utkipan, humanakaja katanta chavinkuna, amtawinak sa pujaya pjatu panakar, hanakaj ukamakini chakilata Raúl. Ya, y nanakaja, ma paikuti panakar saptua, utasta apham. Porque upanaka ya kapanaka kamiri kanaka paspan kamiri naka sapkitupi. Ya ukacholo ya pasionaka kaloti pasionaka hani utachataki ya kipo utachat. Hani kamapkiti hayakpanako kamhait atikiski. Nanaka sappi dirigente kamak inkilin hait apmay familia nakam o alguien untatanak hait apkama upanaka unjas kanio para proyecto. Nanaka rabiso sapkitui. A ver, que su tap como maptas entonces nanaka aviso nanaka kipi dirigente kamaga hanwal que para kane ancha ko tanaka que te gas hak kolija ka nya puhanta que kurhanaka que este haipacha naka que este hani utachata que te como wasich osakiski hani uintap karak ya que propietario nanaka neraki panakas uinstanip karakite nanaka WhatsApp ukata apaya parak mensaje nak no hutap mensaje kita nere ke panaka ya ke panaka cek pach ya documento ni está ya
kitera aparitas pa, como ham inas engorde kamakich, pero aquí sería o más trabajo comunal, así ya ¿no? Solamente no dirigente y los adjudicatarios, así para que nuestra zona pueda progresar más proyectos, ¿no? O cada nada que hermanos. Waliki ukamaha hilata belna kupaha yati oyo yasta hicha sabadorua ukatanta chavi pinerero sarantani kitina casa istapta humana kamas yati ki pasipha kuna celular toqina katsa sasin hayu kamata hilata humana ka qalanta phata 8:30 ukati hasta uka sapap phaksit tanta sin yatipta sapap phakse anko maran mapa kutikirikich kun hamas hilata belna ya. Y con Hamatiajaca convocatoria había, el directorio de la urbanización Chijine Alto cita la reunión mensual que se llevará a cabo el día sábado 19 de noviembre del presente año, a horas 8:30 am, para tratar asuntos de mucha importancia, en el cual el lugar del encuentro es en la cancha de fútbol, Avenida Concretec. Se les ruega puntualmente asistir a esta reunión, que no se permitirá posteriores reclamos. Hemos hecho la convocatoria, hemos sacado el 14 de noviembre del 2022 y firma la directiva nuestra hermana Gladys Mollo, presidenta, nuestra vicepresidenta Gorriti Calizaya, como nuestro hermano, mi persona, en el cual Saúl Berna, como secretario de Haciendas. Especialmente yo les ruego, hermanos del Chijine Alto, los que están en diferentes lugares de la provincia, siempre es escuchar radio y comunicarse a aquellos hermanos docentes, a aquellos hermanos ferroviarios. También de la misma manera he dejado la radio Litanía en Viacha, que muchos, los viejitos de edad, hermanos, ya no pueden venir, ¿no? Pero a través de esa radio también estamos dejando la comunicación. Eso sería en este momento, hermanos. Waliki hilata Raúl Berna jupa por no como hilat Cuyacanaka sarant oya pjañani tanta asiri hicha sábado Chijine Alto hayukan tanta asiprat kunayman punto kanakatay aruskip apjarakita huksa toqen ha directorio panakaw hawiltanib tam kitinakas anchiturusan asipta humanakas sarant oya pjam hilat Cuyacanaka hayukamata qipuruna kan hayasta hani multa hakuskañata yaqipachahan sartan kun kaw kirakisa sines Hichaqipuruna que hasta multa hakueja para esto dirigente panakas hilat Cuyacanaka. Como asti taqini sarant apjañani tanta asiri ni hicha sábado sasmawa ya tunka alwa pacharuti no ka kimsa qalqo chikatani alwa pachar hilat Cuyacanaka. Sasina mayam amtayotan hilat isa. Ukama hilata Saúl Berna huparo walike hilata Saúl ukama karunagan por adelekit abed uksan kun hamas tasipta ukanagat se amuit anyata kietien takis walike kisin kam. Kisin kama más bien allá de pagar de humanacaro, katok tatamat. Kipur kam hermano. Allá yapan. Allá yakipanay. Hilata Raúl Berna jupapurt anewaraki hilat Cuyacanaka. Ukan kamasti hasta tuktiñataki arunt oeñani kitina casa redes sociales. Hayuk satoka uintani pjarakisto arunt añani José León Chachahuayna que pone sarnat Aracaisa Brasil marcano pero Aron Tataraki Claudia Poma Jumaron Atata, estoy escuchando Radio San Gabriel Siampe Sánchez Apasa, Juan Carlos Sánchez Apasa, Aron Taniraki, hola San Gabriel Sasina, Dionisio Gómez Gutiérrez, Aron Tataraquita, Samuel Quispe, más Aron Tataraquita, Roger Ramos, eso más Aron Tatata, Walimuna Siña Chuimampi, Radio San Gabriel, Hay Uxa Toque, más Aron Oraquiñani, Gilata Roger, ¿no? Panaganaron Toñani, Cuatjamaini, amigo Pampe, hasta Valer Napasipque. No, Jupaja ya hasta Cauquete José Luque, Jupar Sarón Tañani, Cauquete hasta Roger Arratia.
para ahora quiñani comata redes social tai pasan casa cansta ya para que esto Gilata Felipe Altamirano hasta controles toquen paja conocis carac ñawa quistasisque Kamau hayu kam hirana campeo acá wakicha veja naira rosarant yataraki watja arunt oñan mayampi hasta ma hilatawa hasta arunt ani pjetata hasta anis escot nayaja peñas marcaro pasiri marana canja provincia Los Andes ayuxana el descuartizamiento de Tupac Qatar apjereja Zapa 14 de noviembre Caroro domingo o Caroro martes 15 de noviembre ayo marcandrak ayu kam desde Hani kira am tapharakchiti, am tasipkarakchi, hupanakasa autoridades que tiene que am tapache, hupanakasa arun tabarakta. Hayo Camanca y la provincia de Los Andes toquetza utio corresponsal, nas Jalahuayche, tu pas ya tienes estás asquispa con Jabakis Peñas Marcana, es am asiguaraki, hayo cam está. Naira pechana caja radio San Sarant, irina y transmisión, hayo campi, esa Peñas marcar, ukatja, y hasta ayo marcaros jalatana, hayo cam de decir. Chirona kan haniki wa hawit awanakas purtan karakite hilat kuyakanak no hayu kamakia ya hasta ni apacha harakini tuk eñatak arunt piñani hila kuyakita Liz Flores ukatja Esteban Aruquipa Macario Mamani humasarunt atata Esteban Aruquipa Argentina Marcana hupasa istas karaku intasin karakis komasti hilata Isaac Pachequejeu Pacheque hewa tuktewa ñane ka wakichewa karo qaray pokut asen kañani atitaki hayu kamaro kamaja waliksa ñane Wariki panay hilat kuyakanaka arumantiwa pachpa pacharo hikis harakiña kamasti hikis intamapa